ahora le cedemos la palabra a nuestro ponente, Alejandro Sánchez Aragón, con la presentación de esta morfología arquitectónica politécnica del siglo XX. Creo que, bueno, para quienes no lo conocen, porque ahora tenemos aquí mucho público, él es profesor de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, tiene una larga trayectoria como arquitecto y tiene mucha experiencia en lo que es el diseño arquitectónico, y pues por eso nos trae esta plática que espero que les sea muy nutritiva a todos los que sean alumnos de aquí de la escuela, pero también a los invitados que nos estén acompañando de fuera. Y ya no quito más tiempo y le cedemos la palabra al arquitecto Alejandro. Adelante. Muchas gracias, doctora. ¿Sí me escuchan bien? Para empezar, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. La doctora Gladys Ferreiro también, agradecido. Buenos días. Y pues bueno, miren, espero que, relacionando un poco con la conferencia anterior, bueno, no es el tema que vaya ligado, pero creo que sí es importante desde el punto de vista de la visibilización de los procesos creativos en una escuela como la Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la parte de la ESIA Tecamachalco y de lo que fue sus inicios en los años 30 como la Escuela Superior de Construcción, pues obviamente es una escuela en la que, dadas las condiciones de la composición social, de la composición y de la movilidad socioeconómica y política por la que ha pasado nuestro país, y sobre todo en ese momento, en el siglo XX, en esa segunda mitad del siglo XX, es por lo que es importante que consideremos que la visibilización de esta parte fundamental de nuestra escuela en el aspecto de la creación arquitectónica y de las obras arquitectónicas que van más allá de lo, digamos, de lo convencional, y mencionando como convencionalidades aquel momento incisivo de la imposición de la arquitectura funcionalista, pues bueno, la escuela, la ESIA Tecamachalco ahora, tiene toda una trayectoria que debemos de considerar, lo decía yo en algunas otras ocasiones, que es una trayectoria de una escuela joven. Es una escuela de arquitectura creada en un momento histórico determinado para abordar un problema también determinado de un sector específico de la población, aunque obviamente nunca se ha cerrado a la transformación, que es evidente que hoy en día está sufriendo, digamos, entrecomillado, o que está viviendo nuestra escuela en la transformación del campo y del mercado, digamos así, al que ahora atiende. Una de las cuestiones importantes de esta ponencia, aquí para todo el público que nos acompaña, es que una de las intenciones, les decía, es enseñar la historia de la arquitectura politécnica precisamente en la Escuela de Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, pero de una manera documentada y organizada. No podemos seguir teniendo solo historia oral y menos tampoco olvidos accidentales o deliberados, ¿no?, de quienes son los productores. También iniciar el desarrollo de una cultura de identidad revalorando los aportes estudiados en la historia arquitectónica documentada para convertirla en una historiografía en forma. Una de las cosas más importantes también es reconciliar el pensamiento sobre el ser de la arquitectura, que para nuestros fines como escuela es el ser social principalmente, multidisciplinario en relación directa con el ser social de lo humano. Y también en ese sentido es donde debemos de puntualizar y encontrar que la arquitectura encuentra su sentido de existencia en que vuelva a ser diseñada como satisfactor social y no como instrumento solo de especulación inmobiliaria o de satisfacción subjetiva del creador. Entonces, esto es un elemento fundamental en la formación de una historiografía de la arquitectura politécnica. Entonces, en ese sentido, las cuestiones que vamos a ver en esta ponencia que ahora mismo les comparto, tiene mucho que ver con lo visual. Debo reconocer que en esta conferencia solamente hay unos ejemplos de lo que a lo largo de los años hemos investigado
son ejemplos que para fines de la conferencia son muy ilustrativos de esa diversidad arquitectónica que se produce y que se ha producido en nuestra escuela. Vuelvo a enfatizar, hay muchos arquitectos que no están en esta conferencia por falta de tiempo, porque no hemos logrado tener una investigación completa, porque muchos de ellos también, pues no tienen, digamos, un acervo documentado. Muchos otros, pues a lo mejor no les interesa prácticamente difundir lo que hacen, y quiero que se vea en ese sentido, ¿no? Para que lo tomen solamente, digamos, como una pequeña probada de lo que los arquitectos politécnicos han hecho a lo largo de los 100 años como escuela, y también pues los considerados 50 años de la ESIA Tecamachalco. Bueno, voy a compartir la pantalla para poder ver la presentación. Permítanme un segundo. Ok, no sé si ya la vean. Sí, sí, sí se ve. Okay. Bien, entonces, bueno, miren, déjenme un segundo, es que ya me perdí aquí. Un segundo, por favor. Una pregunta. Cuando paso la diapositiva, sí ven el cambio, ¿verdad? Ok. Sí, sí se ve el cambio. Bien. Bueno, la voy a pasar aquí desde el PowerPoint porque no me está permitiendo abrir la pantalla. Ajá. Ok. Bueno. Ingenieros arquitectos, la morfología de la arquitectura politécnica en la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en el periodo entre 1950 y el año 2000. Una cuestión importante, les escribo aquí que el ser del ingeniero arquitecto es el ser del técnico artista y es el técnico artista del espacio. Técnico porque usa y transforma la materia a través del cálculo para resolver problemas físico-mecánicos. Artista porque no solo resuelve lo funcional del espacio físico, sino también la experiencia vivida en la conciencia encarnada. Si bien es cierto que la arquitectura no puede existir sin la asistencia de la técnica, también es cierto que la construcción se puede elevar al nivel del arte. Y este es un fundamento del filósofo alemán Goethe, que creo que es un factor de suma importancia a considerar desde el punto de vista de lo técnico, altamente técnico, que en muchas ocasiones se perfila nuestra propia carrera de ingeniero arquitecto. Entonces, en este sentido, y este es un punto crucial donde podemos iniciar el filosofar sobre el quehacer de un ingeniero arquitecto, la arquitectura politécnica es una expresión en la que se busca y se materializa lo que en algún momento a través de estos estudios se ha denominado como resultado tecné, que lo defino como una integración tecnoartística organizada estrictamente bajo los principios de los fundamentos de diseño arquitectónico sobre la base de la ingeniería de edificios. Es decir, en esta simbiosis en nuestra carrera es donde he encontrado yo cuál es el punto, el título de nuestro quehacer de ingeniero arquitecto, ese punto de encuentro sobre la base artística relacionada con la base de la tecnología y de la ingeniería de edificios. Entonces, en ese sentido, podemos empezar a ver aquí, por ejemplo, un poco como una remembranza, dos arquitectos fundamentales en la formación de nuestra escuela en aquellos años 30 del siglo pasado, que ya estamos casi por cumplir 100 años, fue el arquitecto Juan O'Gorman y el arquitecto Juan Legarreta, entre algunos otros. Puse en la presentación a ellos dos porque fueron fundamentales en la formación de esta nueva visión de esta arquitectura técnica relacionada, obviamente, no solamente con el contexto histórico que se da en un momento en el que se funda
el Instituto Politécnico Nacional y que la Escuela Superior de Construcción pasa a formar parte del instituto, transformándose en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la cual principalmente el arquitecto Juan O'Gorman, después de una serie de eventos históricos que se pueden condensar y platicar sobre un evento que se llamó las Pláticas del 33, unas pláticas a las que convoca la Sociedad de Arquitectos Mexicanos para redefinir, digamos, y para replantear y redirigir el futuro de la arquitectura, porque empezaba a haber un conflicto entre los academicistas que enseñaban la arquitectura desde el punto de vista de la copia de lo clásico, de lo ya visto, de la forma tratadista de enseñar la arquitectura, y estos nuevos jóvenes, entre ellos Juan Legarreta y Juan O'Gorman, que planteaban una visión diferente, basada precisamente en esta nueva forma de hacer arquitectura denominada funcionalismo, que ellos llevan a una expresión mexicana de funcionalismo radical. Entonces, hay un parteaguas, estas pláticas del 33 rompen esa relación entre ambas facciones de arquitectos, ellos muy jóvenes, jóvenes de menos de 30 años, y emigran al Instituto Politécnico Nacional viendo la oportunidad de poder implantar una nueva arquitectura que sobre todo pudiera llevar a cabo parte de los ideales de la revolución respecto de que la educación pudiera llegar a los grandes grupos sociales menos favorecidos económicamente. Juan O'Gorman forma parte inicial de este movimiento en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, incluso planificando el plan de estudios inicial. Juan Legarreta no llega porque muere trágicamente de un accidente en un viaje a Acapulco, donde estaba trabajando ya en uno de esos primeros fraccionamientos que hacía, como el que ven aquí en la imagen de viviendas obreras, en esta parte de aquí. Y Juan O'Gorman, pues finalmente desarrolla su carrera, como muchos debemos conocer, y desarrolla no solamente el plan de estudios de la escuela, desarrolla una actividad profesional muy importante en el aspecto educativo, regenerando y construyendo una gran cantidad de escuelas durante el proceso de administración del licenciado Narciso Basols, como secretario de Educación Pública, que también fue fundador de nuestro instituto. Y bueno, esa ideología de este par de arquitectos, junto con otro llamado Álvaro Aburto y algunos más que participaron con ellos, forman la visión de la nueva arquitectura que se enseñaba en el Instituto Politécnico Nacional. Y como una referencia, cabe decir que dentro de un libro editado por la Universidad Nacional, producido por el arquitecto Alejandro Gaitán, egresado también de nuestra escuela, y algunos colaboradores, hay un texto del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, donde habla precisamente de los 50 años de la enseñanza del funcionalismo en la ESI. Esto es un hecho y lo vamos a notar ahorita en las siguientes. Miren, vamos a ver el caso del ingeniero arquitecto José Luis Hernández Mendoza como referencia de lo sucedido. O sea, aquí se resuelven problemas arquitectónicos funcionales y la forma materializa la función que se busca. En uno de los ejemplos bastante interesantes de este caso de interpretación de la técnica arquitectónica por los egresados de la ESIA, es este arquitecto Hernández Mendoza, ingeniero arquitecto, que desarrolla estas escaleras denominadas de pendiente suavizada y ancho razonado, que buscan controlar o disminuir la fatiga que uno sufre físicamente por la gravedad al ir subiendo escalones hacia un nivel superior de la arquitectura. Entonces, si ustedes observan, en esta relación, observen que las rampas de la escalera van disminuyendo precisamente su inclinación. Esto lo desarrolla con todo un proceso de estudios físicos y matemáticos relacionados con la fatiga humana, y el resultado arquitectónico de esos cálculos matemáticos es esta forma que materializa lo que el arquitecto Hernández Mendoza buscó en su momento, que era regular la fatiga de las personas al subir la escalera. Al bajarla, pues obviamente el cambio de inclinación de la rampa permite que la escalera se baje con una mayor facilidad. Y en el otro sentido, si ustedes pueden observar, la escalera es como una pirámide, ¿no?
en el sentido lateral, porque la pendiente, al ir disminuyendo, la escalera también se hace más angosta, porque según la teoría de este arquitecto, su teoría se denominó arquitectura técnico-escénica psicológica, de acuerdo a los planteamientos de su teoría de las escaleras de pendiente suavizada, cuando la gente sube, bueno, en cada nivel que se va ascendiendo, pues hay un menor número de cantidad de personas, por eso es que existía la posibilidad de ir disminuyendo el ancho de las rampas. Entonces, es un ejemplo de cómo la aplicación en la búsqueda de la habitabilidad de un elemento de tránsito, un elemento de tránsito que se vuelve un paseo arquitectónico, lo fundamenta matemáticamente y tiene por resultado una forma geométrica que puede ser analizada desde el punto de vista técnico, pero también artístico, porque obviamente esto implica un conocimiento constructivo, un conocimiento geométrico y obviamente un conocimiento de control de obra para poder tener el resultado. En ese sentido, este arquitecto en los años 50, que es entre los 50 y los 60 es su punto de desarrollo máximo. Por ejemplo, también desarrolla esta casa que le denominaron el Barco, con estructuras en voladizo, en este caso moldeadas en concreto armado. Esta casa tenía este voladizo que ustedes pueden ver aquí, que medía 9,90 metros de longitud, calculado y construido por el propio arquitecto en 1950 en concreto armado. Entonces ustedes pueden ver, además de ello, que la técnica y la funcionalidad o este funcionalismo no es un funcionalismo en el que se implique solamente una modulación continua, repetitiva, y que dé por resultado solamente una forma lineal, que de hecho la casa, miren, aquí ustedes la pueden ver en la parte posterior, pues la casa tiene una composición lineal, pero además es un juego de volúmenes en su fachada norte que da esa riqueza plástica que también da lugar a analizarla desde el punto de vista técnico y analizarla desde el punto de vista morfológico. La morfología la da la geometría que busca satisfacer las necesidades, por ejemplo, en el caso del voladizo de un solarium, que era lo que hoy denominamos roof garden, orientado al sur. Entonces, una estructura en voladizo que permite esa funcionalidad. Y, por ejemplo, en el otro lado de la casa, en su fachada sur, una fachada controlada, con una ventana corrida, como elemento funcionalista de la arquitectura, la casa levantada sobre pilotes y generando espacios de transición de la adentro y de la afuera. Entonces, hago énfasis en esto, la búsqueda de la satisfacción de la funcionalidad arquitectónica tiene que ver obviamente directamente con la forma y en ese juego geométrico podemos analizar y podemos ver que hay una morfología definida por la búsqueda de la satisfacción de la funcionalidad. En otro ejemplo, esta es una casa muy cerrada, muy interesante que está en Arboledas. Era la propia casa del ingeniero arquitecto Hernández Mendoza, en donde él en estas losas también en estructuras en voladizo, hace un sistema de arquitectónico en el que las losas no solamente forman parte geométrica y plástica de la propia casa, incluyendo el color, sino que los voladizos obviamente son elementos de control de la incidencia solar, pero que también los rodeaba él, a partir de la vidriera, rodeaba su perímetro con vegetación. Era una visión de integración de paisajes controlados dentro de la arquitectura, pues obviamente para dar satisfacción a una necesidad psicológica en este caso, para dar una funcionalidad de un confort generalizado en el espacio diseñado. Entonces, la forma arquitectónica, nuevamente en este caso, resultado de la satisfacción de una funcionalidad respecto de la habitabilidad. Después vamos a ver la obra del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón, que es una arquitectura que retoma plenamente los postulados del arquitecto Juan O'Gorman, que retoma los postulados de la arquitectura funcional, y es otro tipo de arquitectura que satisface la necesidad de grandes grupos sociales, en este caso para las escuelas, la educación, en la unidad profesional Adolfo López Mateos de Zacatenco. Aquí las necesidades educativas o de vivienda para un sector específico de la sociedad mexicana se ven resueltos por la aguda racionalización de los recursos disponibles a través de la piel y la estructura modular.
lo que O'Gorman y en su aprendizaje directo con él, el arquitecto Pérez Rayón, retoma como arte útil. Entonces, en este caso también hay una morfología, llamémoslo así, desnuda, debido a que la estructura está expuesta, se recubren los vanos con los paneles modulares muy organizados, ustedes lo pueden ver en una racionalización extrema, equidistantes, las divisiones también equidistantes, pero hay un juego de volúmenes, hay volumetrías que aunque son volúmenes cúbicos, también hay un juego, hay una relación morfológica, se lee que la forma es resultado de esta búsqueda de, en este caso, una racionalización extrema del espacio. Aquí en esta fotografía en primer plano pueden ver una pequeña columna de estas que hay en estos edificios, en la que la interpretación de este arquitecto es eso precisamente, una estructura lo más racional, lo más esbelta posible en el ahorro de recursos con la vista y la misión de poder alojar a la mayor cantidad de estudiantes en un edificio muy sencillo. Entonces, en ese sentido, el arquitecto, al pasar de los años, después de Zacatenco, que fue de 1957, tenemos aquí dos ejemplos de 20 años después, que es la propia ESIA Tecamachalco, en el que la morfología arquitectónica cambia ligeramente desde el punto de vista de la materialidad. En este caso, en la ESIA Tecamachalco, seguimos viendo elementos modulares plenamente racionalizados, en este caso es estructura de concreto armado, y la piel la recubre con elementos prefabricados de concreto. Un sistema estructural muy similar al de Zacatenco, con otro material, en este caso el concreto armado y las losas de concreto armado, que da también por resultado la satisfacción de una racionalización del espacio para poder satisfacer la enseñanza superior, en este caso en aulas modulares que puedan crecer o decrecer de acuerdo a las necesidades de los grupos a los que se les enseñe. Y en otro caso, por ejemplo, aquí vemos también otro ensayo similar con un lenguaje de planta baja libre, con un lenguaje de una modulación estricta en la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, que está en los linderos del Distrito Federal o de la Ciudad de México con Morelos. Hoy tiene funciones de un centro de investigación, si no me equivoco, pero puedan observar aquí, o sea, grandes claros resueltos con armaduras que dan la expresión arquitectónica y obviamente podemos hablar de una morfología que conserva elementos de diseño arquitectónico del funcionalismo, pero que hay una experimentación en diferentes materiales, tanto estructurales como de recubrimiento de fachada. Este proyecto es de 1972, el de la Ciudad de la Ciencia y la Tecnología, y el de la ESIA Tecamachalco de 1974. Y miren, en la faceta de la búsqueda de la satisfacción también de elementos modulares racionalizados, hace este ejemplo el arquitecto Pérez Rayón en una vivienda que le llamó Apilada, en donde hace aquí en este experimento, y que también tuvo un experimento de 4 niveles, si no me equivoco, donde ensambla elementos prefabricados como cápsulas y los ensambla en una estructura metálica prefabricada, elementos constructivos muy ligeros, como lo pueden ver aquí en el corte, y que cada uno empieza a formar el espacio arquitectónico con una estructura predeterminada. Entonces, aquí podemos ver cómo esta formación propia del ingeniero arquitecto da la posibilidad no solamente de hacer cálculos, de hacer visiones matemáticas y de resolución de elementos técnicos, sino que esta simbiosis se va, o esta búsqueda se va hacia el diseño arquitectónico, y obviamente el diseño arquitectónico en la implicación de los fundamentos de diseño como la forma, la profundidad, la proporción, la textura, el color, la luz, etcétera, la vestibulación, entran en juego con el programa técnico de la búsqueda del espacio arquitectónico habitable. Entonces, ustedes aquí pueden observar esta experimentación en este dibujo en corte, donde entran las cápsulas apiladas para formar sistemas de vivienda económicos, seguros, prefabricados. Entonces, parte de lo que también
se ha producido por los egresados de nuestra escuela. Después vemos este sistema. Este no es una vivienda, lo que denominamos de interés social. Esta es una residencia en Interlomas, en La Herradura, perdón, cerca de nuestra escuela, ahí en Tecamachalco. Es una obra hecha por el arquitecto Víctor Pérez Rayón Elizundia, hijo del arquitecto Pérez Rayón, en la que ustedes pueden aquí observar cómo hay una secuencia, hay un lenguaje aprendido y hay un lenguaje estructural, hay un lenguaje formal en este sistema envoladizo. Aquí podemos hacer una comparación también incluso de la morfología de la forma. Una estructura en voladizo con una estructura metálica hecha en acero, muy racionalizada, cuadrada, en comparación, por ejemplo, con lo que hacía el arquitecto Hernández Mendoza, con estas estructuras también de voladizo, pero con una conformación geométrica diferente, con una plasticidad permitida por el concreto, en contra de esta racionalidad digamos, mecánica y maquinista por ejemplo, en el caso de esta obra, ¿no? Y también podemos ver aquí en la foto más pequeña un poco de los interiores de la casa, cómo se ve desde la terraza esta estructura en voladizo, y bueno, pues aquí los sistemas, ¿no? de tensión de la estructura para mantenerla estable. Esta casa es aproximadamente de 1978 y está en pie. Después, podemos seguir avanzando entre muchos de los exponentes de la arquitectura politécnica y tenemos el caso del ingeniero arquitecto David Zimmet-Lehrer. Él incursionó en diversos ámbitos de la arquitectura, de la inmobiliaria y de la administración inmobiliaria, pero esta casa me parece bastante interesante porque también habla de un lenguaje, habla de una morfología funcionalista, pero en este caso bastante diferente a lo que vimos con el arquitecto Pérez Rayón, en el que esta casa que está en el Pedregal todavía sobrevive. Vean los elementos, o sea, sí hay elementos morfológicos que hablan de esta modulación de la estructura, incluso la propia celosía de la reja habla de ello, elementos macizos y una losa plenamente plana que conforma todo el tejado de la propia obra. Y vean también, por ejemplo, el sistema de escalera, ¿no? O sea, unas losas totalmente planas, apoyadas en elementos estructurales muy esbeltos, buscando esto que es uno de los principios del funcionalismo corbusiano, que es la planta libre. Entonces, vemos aquí otra interpretación más de estos elementos del funcionalismo arquitectónico, con otro exponente como fue el arquitecto Zimmet, en el que desarrolla estos elementos funcionales y funcionalistas, ya desde el punto de vista estilístico, en una interpretación que nos da una nueva forma de ver la arquitectura politécnica integrada en su momento histórico. Después tenemos esta otra casa, por ejemplo, el caso de los arquitectos Manuel Teja y Juan Becerra, ingenieros arquitectos egresados de la ESIA. Esta pareja de ingenieros arquitectos fue muy prolífica también, no solamente desde el punto de vista del desarrollo de la obra arquitectónica, pero avanzaron hacia el detalle. En este collage de fotos que ustedes pueden ver aquí al lado, hay sobre todo interiores. Estos arquitectos incursionaron en eso y llevaron el funcionalismo estrictamente modulado hacia el detalle arquitectónico. Desarrollaron una empresa muy importante que fabricaba closets, fabricaba todos los sistemas de guardado de cocinas, puertas prefabricadas, sistemas de plafones, en el que en todo el catálogo que ellos desarrollaron en algún momento podían hacer una casa como la que ven aquí en la imagen grande, totalmente prefabricada bajo los principios de su catálogo. Como decimos cotidianamente, desde los detalles de obra hasta el último tornillo. Entonces, esa búsqueda, insisto, como les decía, de la forma arquitectónica a través de los sistemas estructurales calculados, es una constante que tiene una lectura muy específica en la obra de los arquitectos egresados del Politécnico. Otro caso, por ejemplo, es el del ingeniero arquitecto Francisco Carvajal de la Cruz. El arquitecto Carvajal de la Cruz se dedicó principalmente a desarrollar arquitectura para la industria. De hecho, él tuvo una empresa y existe todavía, que se llama Arquitectura Industrial Mexicana, en la que también
eh, había una cuestión de poder desarrollar sistemas modulares prefabricados ligeros para poder cubrir grandes claros con estructuras arquitectónicas muy esbeltas. Aquí lo que pueden ustedes observar en la imagen de la izquierda es una cubierta para un templo católico en Atizapán, a través de un sistema de columnas que reciben estos elementos, que reciben los elementos prefabricados, que son prismas de base cuadrangular, trapezoidales, con los que genera este sistema muy ligero para cubrir estos grandes claros en un tiempo récord de obra. Obviamente aquí ustedes lo que pueden observar es el resultado de un espacio triangular que tiene mucho que ver con el simbolismo de un templo católico y el sistema de iluminación, enfatizando el color. En este caso, en la pequeña foto de la derecha, vemos un plafón que existía en su casa, que estaba en el Club de Golf La Hacienda, y son obras de los años 80, entre los finales de los 70 y de los 80, pero lo que quiero que observen es esa modulación que no solamente se refiere a sistemas modulares ortogonales, en este caso rectangulares o cuadrangulares, sino también a sistemas hexagonales, a sistemas triangulares y a morfologías diversas. Por ejemplo, regresamos aquí a un ejemplo de una morfología de un prisma de proporciones regulares. Esta es una obra del ingeniero arquitecto Samuel Wenger, el edificio Boston 55 de los años 80, en los que ustedes también pueden ver aquí, ¿no? O sea, cómo el arquitecto en esta obra en específico busca que a través de la materialidad del tabique y de elementos de concreto reforzado ocultos en la fachada, pues logra aquí una modulación buscando que cada departamento tenga diferentes sistemas de iluminación, logrando con eso pues una diversidad o una lectura menos rígida en un prisma que ya por sus proporciones propias pudiera llegar a ser monótono, ¿no? En el sentido de la forma. Entonces, una vez más aquí podemos comprobar que esta diversidad ahora en los materiales nos da una expresión formal arquitectónica nueva y distinta en el caso de este proyecto. Después tenemos aquí un ejemplo. Estos ejemplos también son muy particulares. Es el caso del ingeniero arquitecto David Sánchez Torres. Él formó parte también del equipo de colaboradores del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón en todo el proceso de desarrollo de Zacatenco y de algunas otras escuelas, y él después ya por su cuenta se especializa en el desarrollo de los centros de readaptación social. El cacho de la fotografía que ven aquí, en primer plano está el mismo arquitecto David Sánchez Torres, y en el fondo una de sus obras más significativas, que es el Centro de Readaptación Social de Santa Marta Catitla, en el que desarrolla también todo un sistema modular con bloc vitrificado, dadas las características tipológicas de los edificios, y en los que él resuelve la cubierta de estos grandes claros con sistemas de tridilosa que permiten lo que acabo de comentar, pero que también además, al ser unas estructuras muy ligeras, permiten esa flexibilidad en el espacio para que en la búsqueda de esa habitabilidad sui generis que debe de tener o que suponemos que debería de contar un centro de readaptación social, él encuentra la resolución en estas cubiertas ligeras para hacer conglomerado de edificios, que además de la modulación a través del material que les comentaba, bueno, pues daba por resultado. Y fue muy interesante su desarrollo porque hizo varias ampliaciones en los reclusorios o los centros de readaptación ya existentes, y este que vemos aquí en este caso, junto con la torre de vigilancia que ven ahí atrás, son obras propias de él, y las desarrolló constantemente en toda la República Mexicana. Estos son de los años 2000, ya entrado en los 2000, y bueno, pues ahí está este otro ejemplo. Aquí regresamos un poquito con este otro caso del ingeniero arquitecto Héctor Alonso Rebaque. El ingeniero arquitecto Héctor Alonso Rebaque tiene una distinción histórica, que fue un arquitecto que construyó cerca de 15,000 cuartos de hotel.
su especialidad precisamente fueron los hoteles, y dejó ejemplos muy emblemáticos por toda la Ciudad de México y por todo el país, ¿no? O sea, por ejemplo, hoy en día se han convertido en edificios de cadenas transnacionales, pero en su origen fueron proyectos, digamos, inmobiliarios, comerciales, que él de manera propia desarrolló, y aquí les presento estos dos ejemplos, ¿no? En donde la prefabricación modular, como ya habíamos visto, por ejemplo, en las escuelas de Zacatenco, en paneles ligeros o de materiales pétreos y metálicos dan forma a las diversas manifestaciones arquitectónicas. En el caso de Héctor Alonso Rebaque, a quien a la izquierda pueden ver el edificio de Reforma 1, como él lo llamaba originalmente, ahorita es un hotel de una cadena transnacional, y en el que ustedes ya pueden ver aquí una expresión ya tardomoderna o incluso posmoderna de lo arquitectónico, y en este edificio emblemático, pues Reforma 1, el cruce principal de la avenida, y el edificio, además de todo esto, además de esta modulación y este aterrazamiento que ustedes pueden ver ahí, que es una cuestión normativa por la altura propia del inmueble, bueno, él hace esta sustracción donde deja pleno el cristal, el acristalamiento, donde usa elementos prefabricados de concreto ya con un color aplicado, pero bueno, desafortunadamente aquí la foto no nos permite ver, pero aquí donde están los árboles, hay una de las primeras intervenciones de estas que hoy son muy espectaculares, donde el arquitecto Rebaque conserva una casa catalogada como un elemento histórico. Entonces, construye el sistema del hotel, del edificio, sobre la conservación de un edificio histórico, ¿no? De un inmueble histórico. Entonces es uno de los primeros ejemplos que se dan en estas intervenciones, y bueno, lo desarrolla el arquitecto Rebaque. Después, en el de la derecha que vemos aquí, este es el hotel, hoy es el Hotel Radisson, que está en el periférico sur, enfrente del centro comercial Perisur, y este es un edificio sumamente interesante porque cuenta con un vestíbulo interior. Ajá, y todo el edificio, o sea, un vestíbulo interior me refiero a que es una pequeña glorieta en el que, en la interpretación que Héctor Alonso Rebaque da de uno de los elementos fundamentales de la arquitectura moderna, que es la integración del edificio con la ciudad y su territorio. ¿Cómo lo logra? Haciendo penetrar la vialidad a través del motor lobby, integrándolo con un gran jardín en el que hace una conservación del terreno del Pedregal, porque este edificio colinda con el bosque de Tlalpan, como muchos otros que hay allá, pero lo interesante también es cómo en su morfología arquitectónica él usa elementos prefabricados de concreto, para dar tanto la cromática como la propia forma tectónica del edificio. Entonces, dos formas de experimentar una misma tipología arquitectónica, en este caso la de hotel, con una materialidad distinta, y en ejemplos que vemos ya un tanto alejados de los orígenes de nuestra escuela, ¿no? Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es cómo la escuela con sus egresados, de acuerdo a cómo van avanzando las generaciones, van reinterpretando la funcionalidad arquitectónica, y pues obviamente también nosotros nos adaptamos al contexto histórico, social e incluso político de las obras arquitectónicas. Este caso, por ejemplo, uno más del ingeniero arquitecto Luis Colín Balbuena, que fue muchos años también profesor de expresión gráfica de la ESIA, se dedicó a hacer en bastantes años de su vida residencias de lujo. Este es el caso de una de ellas que está en el Club de Golf La Hacienda en Atizapán, en donde podemos ver también ya una transformación radical de la arquitectura. Siguen existiendo estos grandes ventanales, la modulación arquitectónica, obviamente, pero, por ejemplo, el caso del arquitecto Colín Balbuena, él busca, y me parece de la misma manera que José Luis Hernández Mendoza, busca una arquitectura de lo que denominamos más plástica, una arquitectura más escultórica, no queriendo decir con esto que dejen de lado los principios fundamentales del diseño arquitectónico, en este caso, los particulares de nuestra escuela, que son una modulación estricta, un sistema de ventanas corridas, una puntualización muy también específica de los elementos estructurales, como lo podemos ver aquí, pero en este caso ya enfatizados, obviamente porque ya es una obra de los años 80 y ya no pertenece a una visión radical del funcionalismo. Entonces,
otra forma también de expresión de la arquitectura politécnica. En este caso les presento aquí un par de ejemplos que he tenido a bien hacer con mis ingenieros y arquitectos e ingenieras arquitectas colaboradoras, que son dos casas. O sea, aquí seguimos planteando también una modulación, por ejemplo, en el caso de esta casa con una base triangular, esto en colaboración con la arquitecta Liliana Victoria Guzmán, y con otro par de arquitectos y un equipo de construcción, en el que buscamos también no solamente tener una modulación repetitiva, por ejemplo, en el caso de este acueducto que también está en el estado de Morelos, buscamos permanecer en esa cuestión como un arraigo a lo mejor simbólico de la modulación arquitectónica, pero buscando la expresión ya no de un funcionalismo radical desde el punto de vista estilístico, pero sí tratando de decantarnos hacia unas formas escultóricas más expresivas y más en lo que uno personalmente considera como la expresión del momento histórico que estamos viviendo. Ambas obras hechas en concreto armado y como una expresión más de la morfología de la arquitectura politécnica. Este caso es bastante interesante. Por ejemplo, saltamos del ingeniero arquitecto Marcos Enrique López Barrera, especializado en arquitectura bioclimática. Esta casa está en Madrid y bueno, pues creo que la forma es totalmente evidente, ¿no? Hay obviamente todo un estudio morfológico del por qué la casa cilíndrica, cómo tiene esta abertura en la parte superior que ustedes pueden ver aquí, este sistema de iluminación, las ventanas perfiladas en puntos específicos debidos a un estudio de bioclimática. Y esa es la característica de esta casa, o sea, cómo en este caso la morfología arquitectónica también responde a estos principios bioclimáticos y la forma cilíndrica horizontal responde a estudios técnicos, a cálculos matemáticos, y esos cálculos matemáticos y estudios técnicos dan por resultado una forma arquitectónica. Después tenemos aquí una casa que está en Coajimalpa, en la que los ingenieros arquitectos Edgar Santillán y Rubén Rodríguez desarrollan una cosa también bastante interesante, un sistema de modulación de ornamentación arquitectónica en una ventana de una recámara principal, una relación de espacios al exterior en los que enfatizan la volumetría a través del cambio de materiales, pero vean la singularidad también de esta casa que me parece sumamente interesante, es la planta libre. Observen cómo la planta libre que está en la parte aquí posterior hacia el bosque, la planta libre es fundamental en este sistema arquitectónico, y bueno, pues obviamente este es un principio funcionalista, pero aquí lo interesante también de los arquitectos es que la estructura no se ve por ningún lado, ¿no? Entonces, se va caminando desde los inicios de nuestra escuela en una morfología arquitectónica donde la estructura es sumamente evidente, pasando a través de las décadas hacia la integración de la estructura en la forma y finalmente ya después buscando opciones en las que la estructura desaparezca. Y eso es una particularidad también de nuestros egresados, no queriendo decir con esto que los demás no lo hagan, pero he encontrado en estas investigaciones un énfasis muy interesante en esta interpretación de los elementos del diseño de la arquitectura funcionalista, o ya pasando a otras épocas históricas, de esos remanentes de los elementos de la arquitectura moderna en estas nuevas obras. Y bueno, pues aquí hicimos un collage de diversas obras desde este mural fue presentado en una exposición que se logró en el Museo Nacional de Arquitectura de Bellas Artes hace ya más de 10 años, y es una secuencia histórica gráfica donde aparece una gran cantidad de ingenieros arquitectos, desde los arquitectos que emigraron de la Universidad Nacional hacia el Instituto Politécnico Nacional, como los mencioné al principio, como Juan O'Gorman, como Hans Meyer, como exdirector de la Bauhaus, y una gran cantidad de maestros fundadores, y ya pasando por las primeras generaciones de lo que venimos viendo, algunos otros arquitectos de los años 60 y 70,
Y bueno, pues aquí el tiempo no nos alcanzaría para poder hacer pues una exposición de los más de 50 arquitectos que pudimos exponer en esa exposición, o sea, desde arquitectos paisajistas como la arquitecta Terú Quevedo, otras maestras también muy importantes en el paisajismo en nuestra escuela, urbanistas, interioristas, de iluminación, calculistas, etcétera. O sea, la diversidad que la carrera de ingeniero arquitecto permite es muy grande. Entonces, esta conferencia o ponencia que acaban de presenciar es enfatizando solamente el aspecto de la búsqueda morfológica a través de los sistemas constructivos para las diversas interpretaciones que han tenido los ingenieros arquitectos a lo largo de la historia de nuestra escuela. Y bueno, pues en este sentido, esto es lo que denominamos para la investigación, lo que es la técnica y el arte, perdón, de los arquitectos del IPN. Muchas gracias por su atención y bueno, pues a la orden, si tienen algún comentario. Pues muchas gracias, arquitecto Alejandro Aragón. Muy interesante su conferencia, sobre todo porque resulta un tanto extraño, tal vez sí, raro, ¿no? Que en la escuela lamentablemente hay muy pocos espacios o actores que se detengan a hacer un proceso de reflexión, de análisis, del desarrollo de eso que llaman la arquitectura politécnica, ¿no? Que ha generado también en ciertos ámbitos mucha polémica en torno a si existe o no existe, ¿verdad? Esta suerte de identidad formativa e institucional de la arquitectura, y que bueno, usted de una manera muy apasionada y pues siempre nos ha acercado a quienes tenemos la fortuna de conocer su trabajo de reflexión crítica, ¿no? Y su labor docente tan importante en la escuela. Y creo que es un momento importante de retomar esta búsqueda que es que se ve que ha dado a lo largo de los años muchos frutos, y que resulta extraño, como muchas veces lo hemos estado comentando, pues la poca documentación, ¿no? Sistematizada que hay al respecto, así como la difusión, ¿no? De lo mismo, ¿no? De esta suerte de innovaciones técnicas, de desarrollo creativo tan interesante en la arquitectura generada por la escuela. Y pues en ese sentido nos parece muy halagador, ¿no? La posibilidad de que en este momento en el que estamos, en el que se nota en el cuerpo docente de la escuela un cambio generacional importante que implica pues la integración de unas perspectivas diversas, ¿no? En torno al fenómeno arquitectónico, pues surge esta posibilidad de poder empezar a desarrollar un trabajo de investigación que documente, que sistematice, que analice, que reflexione en torno a esta temática que pues, es evidentemente muy importante y que ayuda y fortalece a la identidad de la escuela y de la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, yo quisiera pues aprovechar, ¿no? Que tengo la posibilidad de comentar esto y preguntarle, bueno, ¿cuál sería qué estrategias, ¿no? Ustedes desde la trinchera de la docencia, que es la parte más noble, ¿no? Creo yo que en la que se despliega toda la actividad que se hace en la escuela, ¿qué acciones, ¿no? se pueden desarrollar, implementar en términos de la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura para poder revitalizar, ¿no? Esta perspectiva identitaria de la arquitectura politécnica, ¿no? O sea, tendrá que ver con desarrollar estrategias en donde exista una mayor vinculación entre lo que se enseña en el aula de manera muchas veces abstracta y las diversidades socioculturales, ¿no?
de la realidad propiamente dicha de cómo se desarrolla el fenómeno arquitectónico, por lo menos en la Ciudad de México. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, gracias maestra por las observaciones y los comentarios bien interesantes como siempre en las pláticas con usted. Yo creo que desde el punto de vista de la sistematización, creo que hay dos problemas fundamentales. Uno es que desafortunadamente una gran mayoría de los ingenieros arquitectos no tienen cuidado de documentar su propio trabajo. Y hay expresiones muy interesantes. Por ejemplo, como ejemplo, yo recuerdo cuando era estudiante, que formé parte del programa institucional de formación de investigadores, pues me tocó precisamente hacer una investigación sobre tecnologías de la vivienda popular. Y resulta que de los lugares que mis asesores, mis profesores investigadores me mandaban a investigar, la sorpresa era que los sistemas constructivos más innovadores para la construcción de viviendas de interés social eran de ingenieros arquitectos y que no lo tenían documentado, o sea, que eran experimentos donde directamente al experimento constructivo y lo llevaban a la obra, ¿no? Obviamente siguiendo toda una serie de pasos, obviamente porque pues se tiene que asegurar, se tiene que garantizar la seguridad estructural, pero ahí quedaba. Y si la carpeta requerida por el gobierno municipal, estatal, federal, no la guardaban, pues sencillamente hubo cosas que se perdieron. Entonces, creo que esa es una cosa muy importante y lo hago así como, no sé, como un llamado desesperado a mis colegas, para que, porque ahorita de mis contemporáneos hay ya ingenieros arquitectos ya que están haciendo obra muy interesante, pero les pido encarecidamente que la documenten y que la guarden, ¿no? Porque hay que formar un archivo en el que podamos sistematizar esta información, ¿no? O sea, un archivo de arquitectura politécnica. Luego, por otro lado, creo también que, eh, pues, institucionalmente, sí debería de existir un apoyo mayor a la visibilización de la arquitectura politécnica, porque yo quiero decirlo con todo respeto y en un sentido creo que podría ser positivo. Pues la arquitectura politécnica no solamente son las escuelas en las que estudiamos, ¿no? No solamente es Zacatenco, no solamente es el casco de Santo Tomás, no solamente son la imagen institucional, que en sí misma es una morfología, ¿no? Como lo presenté aquí en las escuelas desarrolladas por el maestro Pérez Rayón. O sea, esa no es la única arquitectura politécnica que existe. O sea, podemos ver a lo largo y el ancho de nuestro país, por ejemplo, una cosa muy curiosa, Culiacán es una ciudad en la que la arquitectura moderna del segundo anillo del centro histórico es una arquitectura moderna hecha por ingenieros arquitectos. Entonces, ahí también falta una gran documentación, hay una gran cantidad de nombres, hay una gran cantidad de arquitectos y que muchos de ellos se dieron a la tarea de ponerle una plaquita a sus obras, y es una sorpresa agradable ver que dice ingeniero arquitecto tal. Entonces, pero no hay nada más que eso. No hay un documento, no hay digamos, algo que los ubique en la historia de la arquitectura mexicana y pues menos en la arquitectura politécnica, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Yo creo que los esfuerzos que se han hecho últimamente en estos semestres a través de la Unidad Politécnica de Integración Social, de hacer ciclos de conferencias, de promover lo que los egresados de la escuela, que muchos son docentes, hacen, es un gran apoyo para que podamos seguir adelante buscando esta investigación sistematizada nuestra sobre lo que produce nuestra escuela desde todos los puntos de vista que pueden abarcar la arquitectura como sistema para vivir y trabajar y todas nuestras actividades humanas dentro y fuera de ella, ¿no? Sí, muy bien. Bueno, y en ese sentido, pues miren, hoy tenemos mucho público y seguramente Ya muchas lo veo. preguntas, muchas dudas. Esperemos que sí. Y hay muchos estudiantes, compañeros que están aquí eh, escuchándonos, interesados en el tema. Y seguramente, pues es el momento para que le pregunten
al maestro Aragón sobre este tema. ¿Qué inquietudes les ha generado, compañeros? Adelante. Sandro Rosas dice, excelente, profesor. Gracias. Pues miren, mientras que surge alguna pregunta, yo quisiera comentarles que esta investigación, de lo cual debo de comentarlo, la maestra Ferreiro es un pilar fundamental para poder hacer las cosas profesionalmente desde el punto de vista de la investigación. Aquí buscamos también que ustedes como estudiantes del instituto, y en el caso específico de nuestra Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, tengan una identidad observando también lo que incluyéndome, nosotros hacemos. O sea, es una cuestión muy importante que ustedes dentro de su vivencia institucional sepan que existimos arquitectos, ingenieros arquitectos que hacemos obra arquitectónica y que estamos ahorita, por ejemplo, como con este foro, con esta conferencia, buscando documentar para que todo quede registrado, o sea, para en la medida de lo posible empezar a registrar y en ese caso, en algún futuro, pudiéramos tener un par de unidades de aprendizaje nuevas, una que proponíamos en alguna otra ponencia que se llamara Historia Técnica de la Arquitectura, para entrar en materia de lo que significa la tecnología arquitectónica, y una más que se llamara ya específicamente Identidad Politécnica en Arquitectura, ¿no? Yo creo que podría ser muy virtuoso para todos nosotros que existiera ese enfoque desde el punto de vista de la teoría de la arquitectura y de la historia de la arquitectura enfocada en el propio quehacer de nuestra escuela, como lo tienen la mayor parte de las escuelas de arquitectura, ¿no? Así es. Bueno, pues habían por ahí varias manitos levantadas. ¿Dónde están? ¿Quiénes quieren comentar algo, preguntarle algo al arquitecto? E incluso compartir, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia formativa en torno a desde esta mirada, ¿no? En sus clases de composición, la integración o no que existe con otras unidades de aprendizaje que de repente parecen muy alejadas de lo que es propiamente el diseño, como son las humanidades, desgraciadamente. Y bueno, pues creo que aquí tenemos una gran diversidad de estudiantes que están en distintos semestres y que seguramente tienen diversos profesores con miradas distintas en torno al ejercicio del diseño. ¿Cómo ven? ¿Qué opiniones hay al respecto? El compañero Eduardo Lechuga, que se acaba de incorporar, él está haciendo un trabajo también de tesis, inspirado precisamente en este enfoque, en esta suerte de reivindicación identitaria, histórica, profesional, ¿no? De lo que ha generado la huella que ha dejado la escuela en el desarrollo urbano arquitectónico de la ciudad y del país, ¿no? Incluso fuera del ámbito nacional, ¿verdad, maestro Alejandro? Sí, así es. Hay diversas participaciones también en otros países. Por ejemplo, ahorita, aunque no es en obra arquitectónica, no puedo dejar de mencionar al doctor Alberto Pérez Gómez, que ha pues, despuntado maravillosamente en todos estos años en la historia y teoría de la arquitectura en la Universidad McGill de Canadá, ¿no? Y como él, algunos otros ejemplos. Por eso les digo, o sea, es que aquí solamente fue una pequeña mirada, ¿no? De lo que se ha hecho, pero por eso insto yo a que se pueda generar un archivo donde podamos ir haciendo un acervo de todas las manifestaciones, no solamente de la obra arquitectónica, sino también de la obra teórica y filosófica, ¿no? Que se ha desarrollado por muchos egresados de nuestra escuela.
Ujú. Sí, también en ese ámbito es muy desconocida, ¿no? Con muy poca difusión, el trabajo de reflexión teórica que también se ha gestado, ¿no? Desde las mentes que han Sí, pasado por ahí, por la escuela. sí, sí, claro, y es que yo creo, tal vez puede ser entendible desde el punto de vista del nacimiento de nuestra propia escuela, no es una escuela técnica, una escuela enfocada en un momento histórico para resolver problemas específicos, pero creo que no nos vamos a salvar de la reflexión filosófica. O sea, el tiempo que ha pasado ya es suficiente como para caer en la reflexión filosófica sobre la que la propia escuela ha hecho, ¿no? Porque es un proceso natural, eh, ejercer, generar, hacer, y llega el momento de tener que pensar en todo lo hecho, ¿no? Y en todo lo ejecutado. Creo que estamos en ese momento. Sí, así es. Pues aquí tenemos a Guillermo Hernández que quiere participar. Adelante. Bueno, yo tengo una duda. Siempre ha existido este debate entre la, ¿por qué la escuela es de ingeniería o arquitectura? A mí me ha tocado escuchar que siempre dicen, ¿tu escuela enseña o ingeniería o arquitectura? ¿Por qué? Y aún así sigue existiendo ese debate entre, bueno, a lo mejor no cumple el proceso tal como un arquitecto o como un ingeniero, pero yo tengo esa duda de si aún así, históricamente, como podemos ver, ejemplos de varios ingenieros arquitectos, ¿cómo se podría definir como un enfoque o cómo nos podríamos definir nosotros mismos en el ámbito de si somos más ingenieros o más arquitectos? ¿Cuál es su opinión acerca de cómo, en qué estamos más especializados? Mira, el perfil de la carrera de ingeniero arquitecto es técnico, y eso es lo que nos distingue. Pero a ver, o sea, sí nos podemos preguntar como tú lo estás planteando, Guillermo, o sea, te puedes preguntar, oye, pero pues si todos los arquitectos diseñan y tienen que pensar en la estructura, tienen que pensar en las instalaciones. Claro, sí, sí, eso es cierto, pero la diferencia, lo que sí es una diferencia importante en nuestra escuela, es que ustedes y nosotros como egresados ingenieros arquitectos tenemos la capacidad de poder resolver los problemas arquitectónicos desde el origen de lo que es la arquitectura, que es la construcción. O sea, tú tienes la capacidad de poder calcular, tienes la capacidad de calcular instalaciones, de proponer elementos técnicos, constructivos, etcétera, además, aplicados al diseño arquitectónico. O sea, también ustedes tienen que entender que el perfil de nuestra carrera es así por una cuestión histórica originada en el pensamiento del arquitecto Juan O'Gorman, que él tenía un principio fundamental y decía, vamos a hacer edificios que sean más ingeniería que arquitectura. ¿Por qué lo planteaba de esa manera? Porque su momento histórico se lo reclamó, porque su visión de la arquitectura como despojada de lo que les enseñaban los academicistas con los que se pelearon en estas pláticas del 33 que les comentaba al principio, eso era lo que él tenía que hacer también históricamente y lo entienden. Lo que pasa es que un personaje histórico, como un arquitecto en este caso, tiene que entender y asumir que reconoce lo que tiene que hacer. O sea, esto no se hace al azar. Tienes que reconocer lo que te corresponde y en el momento correspondiente de los fundadores de nuestra escuela, el perfil de la carrera en un instituto politécnico tenía que voltear hacia la ingeniería. Y esa es una de las razones. Obviamente nuestro plan de estudios, si tiene una gran carga técnica, por supuesto que la tiene, y ese es uno de nuestros perfiles. Y más que una disyuntiva o un prejuicio, lo que sea, pues es un orgullo de nuestra carrera. O sea, ser ingeniero arquitecto, empezando porque el título es un nombre muy particular, ¿no? O sea, la mayoría de las escuelas del mundo son arquitectos sin el prefijo de ingeniería, pero yo creo que lo que sí tenemos que entender es que nuestra escuela es de arquitectura, o sea, somos una escuela de arquitectura con un perfil técnico, por eso nuestro título es de ingeniero arquitecto. Ajá. El perfil técnico
no tiene de ninguna manera que estar peleado con la técnica de aplicación del color, con la técnica que entiendes para la incidencia solar, con la técnica que se entiende de la materialidad y de la resistencia de los materiales, porque finalmente eso es lo que fundamenta el diseño arquitectónico. Entonces, francamente, yo no le encuentro ninguna incongruencia y yo no tengo ningún conflicto en saber que soy ingeniero arquitecto, que hace arquitectura y que a lo mejor es una arquitectura muy técnica, pero es arquitectura. Entonces, yo no creo que debamos seguir pensando en ese sentido hacia que si somos ingenieros o somos arquitectos, somos ingenieros arquitectos. O sea, ya no es pensar, somos uno, somos otro, no, somos ingeniero arquitecto y ese es un distintivo que lo marca un programa académico y que lo marca también una actividad profesional. Entonces, yo, la verdad, no, ya abogaría porque ese prejuicio desapareciera, porque además no es una cosa nuestra, pues es lo que dicen nuestros colegas de otras instituciones, ¿no? Pero bueno, pues no entremos en esa polémica y finalmente aquí como integrantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, pues somos parte de este universo de una institución de perfil técnico, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Johan Eliu quiere preguntar algo también. Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, como comenta el profesor, pues sabemos que la arquitectura politécnica va más enfocado al funcionalismo, ¿no? Porque así fue planteado. Esta es una pregunta bueno, el profesor tuvo el honor y placer de trabajar con Agustín Hernández, el cual era una arquitectura más escultórica, simbólica y emocional, como la planteaba él. Entonces mi pregunta es, desde su experiencia, ¿cómo es el poder unir el funcionalismo de la arquitectura politécnica con un estilo arquitectónico que a lo mejor sí es funcional, pero está también enfocado en cuestiones escultóricas, simbólicas y emocionales? Pues mira, pues esa pregunta es bastante interesante y nos da como para 2 horas de debate, ¿no? Pero el hecho de etiquetar las diversas etapas de la historia de la arquitectura desde el punto de vista de los estilos, eso es lo que hasta cierto punto cuando estudiamos nos puede causar ciertos prejuicios en el diseño. Yo no creo digamos, en el aspecto de la distinción de las diversas manifestaciones arquitectónicas, haya una cuestión en la que tengamos que distinguir de qué escuela somos. O sea, eso en el ambiente profesional, créeme que desaparece. Sin embargo, cuando estudiamos específicamente la arquitectura, vamos a empezar a descubrir que sí, efectivamente, cada arquitecto egresado de X institución tiene unas particularidades que fueron el ADN con el que nació como profesionista debido a su programa académico, a su plan de estudios y a la institución de la que se ha egresado. Con el paso del tiempo, como los ejemplos que les mostré, vas integrándote en el ambiente profesional y en el desarrollo de la obra arquitectónica construida, de los sistemas arquitectónicos que se construyen, y en algún punto te olvidas de esas cuestiones, pero habrá alguien que venga en el futuro a estudiar lo que tú hayas hecho tal vez, y se va a encontrar con que hay elementos distintivos que te refieren a una formación específica. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado en ese sentido, y ahorita regreso específicamente a lo que preguntaste, y creo que en lo que tenemos que ser muy atentos es en que en el desarrollo profesional que tenemos, vamos a ir cultivando los principios que nos enseñaron en la escuela. Unos los vamos a olvidar deliberadamente, otros por el desarrollo de los años, pero en la cuestión de los estilos de que si es funcionalista o si es escultórico o si es, digamos, emocional o como se ha ido etiquetando la arquitectura, eso es un sistema historiográfico para clasificarla. Yo no creo que se pueda hacer una distinción en el momento en el que estás construyendo, porque, a ver, refiriendo a alguno de los ejemplos que diste, por ejemplo, Teodoro González de León, que no fue un ingeniero arquitecto,
su arquitectura es plenamente técnica, por herencia de su participación con Le Corbusier, por su formación histórica en la que también permeaba todavía el funcionalismo arquitectónico y porque él así lo decidió finalmente, ¿no? Entonces tú encuentras sus edificios que son edificios modulares, edificios plenamente organizados, o sea, tienen los fundamentos de diseño y si los comparas en fundamentos y en composición arquitectónica, por ejemplo, con las obras del arquitecto Pérez Rayón, te vas a encontrar los mismos elementos porque son los fundamentos de diseño arquitectónico. Sin embargo, ahí es donde entra también la subjetividad y es en la parte en la que yo defiendo que efectivamente el arte es, perdón, la arquitectura es arte, ¿no? Y ahí sí podemos abrir un debate entre muchos de nuestros colegas ingenieros arquitectos de la escuela y egresados que posiblemente no ven a la arquitectura como un arte, sino solamente como una actividad técnica. Entonces, eso es algo de lo que tenemos que aprender a distinguir en la historiografía de la arquitectura, porque nosotros la podemos describir desde fuera, ajá, pero también existe la subjetividad de los creadores, y ese es en donde, diciéndolo en una manera crítica, constructiva, es en donde yo creo que fallan los historiadores y los teóricos, ¿no? En tener que catalogarlo y darle un nombre a cada cosa cuando en el ambiente profesional es muy difícil que eso suceda, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va este debate, pero te digo, eso nos da para como 300 horas de discusión, ¿no? Sí, ciertamente es muy polémica ese crisol, ¿no? Entre arte, técnica, eh, está siempre presente en las preguntas de los estudiantes, ¿no? La doctora Margarita Gallegos, que tenemos el honor de que nos acompañe, Sí. también quiere comentar. Adelante, doctora. Sí, en torno a esto es muy frecuente que se confunda el funcionalismo como corriente con el valor funcional que debe tener la arquitectura. Y coincido totalmente con el arquitecto Sánchez Aragón, que la arquitectura es y sigue siendo un arte. ¿Por dónde empecemos? Si por la forma o la función es lo de menos mientras tenga ambas cosas. En lo personal, yo considero que la forma es la parte tangible de la arquitectura porque es lo que percibimos, lo que vemos. Y la función es lo que vivimos, cómo la vivimos. Entonces, es muy frecuente confundir funcionalismo como corriente y que muchos dicen que la escuela nació en el funcionalismo. Sí, la escuela nació en el funcionalismo, pero no porque dijeran, vamos a tomar esta corriente y ahí lo vamos a hacer, no. Nació en una corriente que era de vanguardia en ese momento. Entonces, no podemos quedarnos estacionados. Y la otra es que es muy frecuente que los teóricos de la arquitectura se basan en el debe ser y qué características tiene esa arquitectura, y entonces le dan un nombre y la bautizan. Y si muchos siguen esa idea, se convierte en una corriente, pero eso no tiene, como decía el arquitecto, no tiene por qué preocuparnos. Al principio sí adoptamos ciertos lineamientos porque con esos nos identificamos, porque todo mundo empieza copiando o asimilando, pero ya cuando se desarrollan, cada quien tiene una particularidad o un estilo propio o adquiere un estilo propio. Y entonces nada más quería comentar eso y le cedo la palabra a alguien más, unos 5 minutos más para después concluir. Gracias. Gracias, doctor. Perdón, no se les olvide anotarse en el chat si requieren constancia, por favor, su nombre como quieren que aparezca en la constancia y su correo electrónico. Gracias. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo, preguntar algo? Y bueno, y si no, yo quiero aprovechar, maestro Alejandro, para preguntarle en torno a señalamiento que hizo la doctora Margarita entre la distinción de funcionalismo como corriente
al funcionalismo, la funcionalidad arquitectónica. ¿En qué sentido la funcionalidad arquitectónica es una visión, podríamos decir, estandarizada de un deber ser del espacio que se enseña, lo pondría yo entre paréntesis, que se impone o que se reproduce desde una visión cultural X, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto de eso? O sea, ¿hay una funcionalidad arquitectónica establecida para, para vivir un espacio, para que un espacio sea funcional como un modelo único? No existe. O sea, no podría existir porque la arquitectura está, o sea, existen fundamentos de diseño como herramientas para organizar, para poder aspirar a la funcionalidad arquitectónica, pero sería ver solamente la mitad de un proyecto o de una obra, porque como lo comentaba también la doctora Margarita y lo comentamos hace un ratito, es que la funcionalidad va más allá de que yo pueda tener a la mano y en la distancia reglamentaria el apagador o que la bajada de aguas tenga el diámetro adecuado. La funcionalidad va hacia la vivencia. Marcaba yo ahí que la vivencia en la conciencia encarnada, ¿no? O sea, ese es un término que retomo de Alberto Pérez Gómez, o sea, es lo que percibo en mi cotidianidad. O sea, esa funcionalidad física, cómo se transforma en una funcionalidad psicológica y espiritual. Entonces, puede haber lineamientos de diseño, pero que van a cambiar incluso por la propia latitud. No es lo mismo diseñar en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, sencillamente porque la incidencia solar es diferente. Una llega por un lado y otra por el otro. Entonces, ahí ya hay una transformación, que sí hay elementos, por ejemplo, como la vestibulación, las organizaciones espaciales, los tipos de organización, los tipos de articulación espacial, existen como fundamentos de diseño, pero eso no determina ni la vivencia, ni tampoco es una garantía como receta, digamos, para que un proyecto sea funcional. Creo que es una de las cosas, como también la arquitectura es un oficio, uno va descubriendo, ahí retomo lo que uno de los jóvenes preguntaba ahorita, o sea, en mi experiencia con Agustín Hernández, él siempre decía que había que encontrar la ley de cada proyecto, porque cada proyecto tiene su propia forma de ser y nos va revelando en el proceso de diseño qué es también lo que el propio proyecto necesita. Obviamente, habiendo estudiado, habiendo hecho un estudio de áreas, un programa arquitectónico, las rutas de usuario, el programa de necesidades inicial, toda esa información nos va a permitir, que es de carácter plenamente técnico, nos va a permitir aspirar a poder pensar en desarrollar una morfología tecnoespacial que satisfaga las necesidades de un usuario, ¿no? Pero es delicado el tema porque se mezcla siempre la subjetividad del diseñador con la necesidad de habitabilidad del habitante. Ajá. Entonces, esa es una de las Es, grandes complejidades del diseño arquitectónico. sí, eso es para ahí es a donde íbamos precisamente, ¿no? Sí, Porque esa morfología técnico-espacial muchas veces se enseña o se reproduce desde una mirada unilateral, ¿no? De alguien que diseña sin considerar el universo de sentido de los habitadores, ¿no? Y ese es un punto, creo, delicado, de mucha polémica y que por el que deberíamos como escuela también avanzar, ¿no? sí, claro. Y es que hay un punto en el que, hablando del diseño arquitectónico, hay un punto en el que como arquitecto llegamos subjetivamente y a partir de ese punto es un punto de inflexión en el que ya debe de entrar el diseño arquitectónico a la apropiación del habitador. Entonces, hasta ahí llega el arquitecto, pero como arquitectos tenemos que desarrollar eso con los años
para saber hasta dónde llego y no sobrediseñar de tal forma que al usuario ya no le sirva, que al habitador ya diga, no, pues es que este arquitecto diseñó para él, ¿no? Entonces, sí tenemos el derecho de expresarnos nosotros como arquitectos porque esto es arte, pero es un arte hasta cierto punto limitado, ¿no? Ajá, entonces, ¿por qué? Porque en el momento en el que la obra se entrega, ya es pensamiento y disfrute del habitador, ya no del arquitecto. Ujú. Y bueno, pues nosotros desde nuestra trinchera pensamos que debe ser consensuado con quienes sufren o disfrutan el espacio, ¿no? Sí, digo, el diseño participativo es fundamental y siempre ha existido, o sea, no es una cosa nueva porque el cliente siempre opina, obviamente, pero creo que en estas narrativas, maestra, que todavía no soy experto en describirlo, pero también se vivía en la tiranía del arquitecto, ¿no? Era lo que el arquitecto decía y por el renombre o sencillamente porque era arquitecto, y esas participaciones de los habitadores futuros, pues eran muy limitadas, ¿no? Y casi era como comprar un cuadro y dices, bueno, pues a lo mejor no me gustó tanto, está interesante, pero pues no lo puedo modificar, ¿no? Y así era como también se veía la arquitectura. Y eso también está cambiando incluso en la iniciativa privada, ¿no? O sea, los clientes son cada vez más participativos y tienen mayor control en el proceso de diseño. Y ya no lo podemos hacer de otra forma, o sea, ya no tenemos esa autoridad como para ponernos en un pedestal y decir, bueno, pues así es mi obra porque es artística, yo soy el artista arquitecto, y aguántense, ¿no? No, ya no puede ser así. O sea, los tiempos históricos, los tiempos sociales, los tiempos de las relaciones interpersonales ya no permiten que eso suceda, ¿no? Y ya no debe de ser así. Sí, de acuerdo con usted. Y sobre Ujú. todo en una institución cuyo lema es la técnica a servicio de la patria, y la patria son todos, ¿no? Los ricos, los Exacto. pobres, Sí, y mayoritariamente diría yo los pobres, ¿no? La subalteridad. de acuerdo. Sí, bueno. Tenemos aquí a Fernanda. Fernanda quiere comentar algo. Fernanda Vázquez, adelante. Sí, yo nada más quería, bueno, considerando más o menos que pues la arquitectura politécnica pues de este siglo, del siglo XX, se desarrolló pues en un contexto que era un poquito ya en la aceleración industrial y pues en esa parte del progreso técnico. ¿Hasta qué punto cree usted que su morfología responde verdaderamente a una lógica funcionalista y en qué momento empieza a manifestar una dimensión ideológica o simbólica que trasciende lo técnico? Pues mira, yo creo que, bueno, la pregunta es buena. Completo. Yo no creo que la arquitectura nunca, bueno, nunca ha vivido o nunca ha sido posible sin un perfil ideológico, ¿no? Eso lo podemos ver en la historia de la arquitectura, ¿no? O sea, todos los edificios que se han producido en la historia de la humanidad tienen un perfil ideológico, religioso, englobado en un sistema socioeconómico. Mira, desde el punto de vista de lo que preguntas de la arquitectura y de lo que uno propiamente ha hecho, yo nunca he aspirado a hacer una arquitectura que tenga características funcionalistas. A mí me gustan mucho estos edificios como los de Mies van der Rohe, incluso admiro hasta cierto punto la obra de Reinaldo Pérez Rayón y todos los funcionalistas de la primera época de nuestra escuela, pero te confieso que yo nunca diseñaría algo así porque no es lo que yo piense respecto de la arquitectura. Entonces, sí busco que el perfil de los proyectos tengan esa carga simbólica a través de la forma arquitectónica, a través de la geometría, y no centrarme solamente en la forma básica que, pues a lo mejor partimos de ella porque creemos que es la más eficiente, que es el cuadrado o el rectángulo, ¿no? Que bueno, pues hay cuadrados y rectángulos muy bonitos como los corbusieranos, como los de otros arquitectos, toda esta época, acuérdense de la época de los arquitectos californianos, ¿no? En este movimiento que hubo de las casas estudio, el estudio de casos de casas californianas que se desarrollaron
en los años 50, ya en un funcionalismo tardío. Entonces son casas muy bellas, muy bonitas, muy limpias, el vidrio pues es maravilloso y todo, pero yo nunca diseñaría una cosa así, ¿no? Entonces sí, efectivamente busco que la forma arquitectónica sea más protagonista en el espacio, porque genera una forma diferente, genera una arista diferente, genera un plano diferente y un plano diferente genera un espacio distinto. Entonces, la forma arquitectónica para mí es la esencia de la arquitectura. Entonces, creo que esos edificios del funcionalismo como corriente son bellos, son muy limpios, son maravillosos, pero creo que la forma arquitectónica va más allá de las formas cúbicas, ¿no? Sí, si no Aristóteles y Platón y todo ello, pues imagínate, sería casi, casi como negarlos, ¿no? Los orígenes de la filosofía clásica griega, ¿no? Así. Así es, muy bien, muy interesante. Mendoza Salgado había también, quería participar, no sé si todavía tenemos unos 2 minutos para que, si está por ahí, Mendoza Salgado tenía interés en comentar algo. Ya no, Creo que ya se bueno, durmió. pues sí. Pues muy No, sí, 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 interesante. perdón, perdón. Sí, adelante. Bueno, tenía duda. ¿Puede considerarse al funcionalismo mexicano como el inicio de una visión que sea arquitectónica, politécnica, donde pues ya sabemos que la técnica, la función y el servicio a a la colectividad son más importantes o que resalten más que la forma? Mira, siempre va a ser más importante el objetivo de la arquitectura que su propia hechura, que su propia manufactura, que incluso la filosofía del arquitecto que la produzca. El fin, vamos a llamarle, si se puede llamar así, el fin último de la arquitectura es la habitabilidad para los habitadores, ¿no? Pero una cosa que sí es importante, retomando lo que comentó la doctora Gallegos, es que nuestra escuela nació con un movimiento de vanguardia, ¿no? Eso es una cosa muy importante de entender desde el punto de vista de la historia, pero efectivamente no nos podemos quedar estancados ahí. Podemos hacer remembranza. Es que mira, hacer ahorita, yo lo considero así, ¿no? Hacer un edificio con características morfológicas del funcionalismo de los años 20, 30 y 40, pues creo que equivale a hacer un edificio neoclásico en este siglo, ¿no? Entonces, tenemos que buscar qué es lo que responde a las condiciones y las necesidades también psicológicas y también artísticas de la sociedad, ¿no? Porque, ¿por qué para la gente de menos recursos o por qué para las grandes escuelas o por qué para la arquitectura hospitalaria, por ejemplo, se me ocurre lo que sea, pues los edificios no tienen que ser feos, ¿no? Y tampoco tienen que ser solamente un cubo o un cuadro, pero también hay que tener cuidado en el uso de la forma arquitectónica y desafortunadamente, pues no todos los arquitectos que conozcamos y que construyan son hábiles usando la forma que va más allá del cubo. Entonces yo creo que eso es muy importante en la formación que tienen ustedes como ingenieras arquitectas también, que pensar principalmente en el fin último de la arquitectura y de pasadita, pues formarse como en la subjetividad como ingeniera arquitecta, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú pretendes? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que tú conoces? ¿Y qué es lo que tienes que conocer para poder lograr un proyecto arquitectónico que a lo mejor se convierte en la morada de una actividad humana? Entonces yo creo que eso es lo más importante de considerar, más allá de si pertenecemos o no a una corriente o a otra, ¿no? Gracias. La doctora Margarita Gallegos. Sí, perdón, es que no me puedo resistir. Aquí es una cuestión de entender que la arquitectura es forma. Querramos o no, la arquitectura es forma, porque es lo que vemos y lo que percibimos. Pero también esto tiene que ver con el aspecto del ser humano como un ente biopsicosocial
y espiritual además, ¿no? Entonces, lo que a nosotros nos influye psicológicamente mucho es la forma, el color, la textura. Y es como, yo me pregunto, ¿no? Si ustedes que ya son de este siglo, les gustaría habitar en un lugar que corresponde a una forma de ser, a una forma de pensar y a una forma de vivir, pues no sé, de la época de las cavernas, ¿no? Entonces, toda esta evolución de la arquitectura, por eso no nos podemos estacionar, porque si bien el que estén bien organizados los espacios, que sea seguro estructuralmente, que tengamos las instalaciones adecuadas, las condiciones ambientales para vivir bien, pues realmente también la forma nos influye en nuestro sentido del estar, cómo nos sentimos en un lugar. Entonces, desde mi punto de vista personal, no podemos divorciar a la arquitectura de la forma. En el funcionalismo, de repente, los extremistas, ¿no? Decían, no, es que es la función sobre la forma. El ser humano es un ser integral. Por lo tanto, la arquitectura también tiene que ser integral para poderle dar esas características de habitabilidad. Entonces, nada más quería comentar eso. Y no sé si todavía hay tiempo o alguna pregunta más, y si no, para concluir. No, está muy bien y gracias por la participación, doctora. Y es que, por ejemplo, una cosa bien importante respecto de eso que usted comenta, es que, por ejemplo, en nuestros planes y programas de estudio se sigue tratando a la arquitectura como objeto, ¿no? Y eso obviamente está tremendamente rebasado, yo creo que desde la época de las cavernas, ¿no? O sea, es un sistema complejo porque es multidisciplinario e interdisciplinario. Y entonces, si lo vemos también desde el punto de vista de objeto, pues obviamente, pues un objeto tiene una forma, pero la arquitectura no es tal, ¿no? La arquitectura tiene una complejidad dada entre tantas cosas que hemos comentado y tan sencillo como que es para seres, como usted lo mencionaba, con una biología, una psicología, una espiritualidad compleja, ¿no? Sí, el ser humano, dice Morán, es un ente hipercomplejo y somos hipercomplejos. Vaya, sí, claro. Bien, doctora, si usted gusta dar la conclusión. Muchas gracias, doctora Gallegos. Pues lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero creo que estaríamos aquí muchas horas más si fuera posible, haciéndole preguntas al maestro y debatiendo y reflexionando. Le agradecemos muchísimo su participación. Da motivo para desarrollar investigación, mucho trabajo que hay que hacer en la escuela, ¿verdad? Y también fuera de ella. Y yo creo que pues todos los aquí presentes se llevan un muy buen sabor de boca y muchas inquietudes, ¿no? Que seguramente van a ser expresadas después en el aula con sus profesores o en lo personal, en lo íntimo, cuando están proyectando, cuando están pensando el espacio. Pues muchas gracias, maestro Aragón, maestra doctora Gallegos, doctor José Antonio García Ayala, que está también por aquí, y a todos los compañeros, estudiantes y profesores que nos acompañaron el día de hoy. Los invitamos también a unirse al canal de YouTube que existe, que está creado precisamente para documentar estos espacios de diálogo, de reflexión crítica. El canal de YouTube se llama Emotrópolis, Seminarios Regina IPN, para que accedan al mismo, se den de alta, revisen todos los videos de todas las sesiones de los seminarios, los 4 seminarios que se desarrollan a cargo del doctor José Antonio García Ayala, de la doctora Margarita Gallegos, con un trabajo de difusión de la investigación y de la reflexión crítica y del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra escuela a través de la sección de estudios de posgrado. Muchísimas gracias nuevamente, maestro Aragón.
Eh, y pues damos por concluido esta sesión de este viernes. Un fuerte abrazo para todos y que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Igualmente para todos. Gracias. Hasta luego. Y Hasta luego. felicidades por el espacio. Gracias. Gracias a todos. ¿Tienes ahí el control para cerrar la grabación, doctora? Sí, aquí estoy deteniendo la grabación.